A ver, ¿quién está ganando la carrera por salvar el planeta y quién se está quedando muy, muy atrás? Más allá de los encabezados, existe una especie de boleta de calificaciones global que mide qué tan bien lo están haciendo 180 países. Hoy vamos a desglosarla para entender no solo quién va en primer lugar, sino qué significa todo esto para nuestro futuro. Este va a ser nuestro recorrido. Primero, la vista general, el mapa del mundo, para ver quiénes son los líderes. Después, nos meteremos a las historias detrás de los números, que hay varias sorpresas. Luego, claro, el gran reto climático. Revisaremos cómo andan nuestros ecosistemas y al final vamos a conectar todo con la economía del futuro. Para poder evaluar la salud del planeta de forma, objetiva, necesitamos un estándar, una regla para medir a todos igual. Y ese estándar es el Índice de Desempeño Ambiental de 2024, mejor conocido como EPI. Esa va a ser nuestra guía. Y ojo que esto no es cualquier encuesta, ¿eh? Detrás de este índice está nada más y nada menos que la Universidad de Yale, que hace uno de los análisis más serios y profundos que existen sobre el tema. Básicamente, es la boleta de calificaciones ambiental más completa del mundo. Entonces la pregunta del millón es, ¿qué nos dice esa boleta? ¿El panorama es para ser optimistas o de plano es para prender todas las alarmas? Y aquí lo tenemos, el mapa global. Y wow, de inmediato salta a la vista una división clarísima. Los azules, que son los que mejor lo hacen, están súper concentrados en Europa y el llamado Occidente global. Y mientras tanto, los tonos naranjas y rojos, o sea, las peores calificaciones, están sobre todo en el sur global. Esto nos habla, de entrada, de una desigualdad ambiental tremenda. Pero claro, un simple ranking de colores no cuenta toda la historia. Ahora vamos a ver qué hay detrás de esos puntajes, porque ahí es donde encontramos las sorpresas y donde nos damos cuenta de que tener mucho dinero no siempre significa hacer las cosas bien. Y este es un ejemplo perfecto. Miren el caso de Alemania y Estados Unidos, dos potencias económicas. Alemania está en el top 3, ¿por qué? Porque ha invertido masivamente en energías renovables. En cambio, Estados Unidos se queda atrás en temas clave como proteger su biodiversidad o manejar su basura. La gran diferencia no es la lana, sino las políticas que deciden implementar. Ahora escuchen esta historia, que es una de las transformaciones más espectaculares. Hace tan solo unas décadas, a Taiwán se le conocía literalmente como la isla de la basura. ¿Se imaginan? La pregunta es, ¿cómo se pasa de ese apodo a ser un ejemplo mundial? Pues fue una combinación muy poderosa. Por un lado, la gente se hartó y se organizó para exigir un cambio. Y por otro, el gobierno respondió con políticas súper inteligentes. Implementaron un sistema de reciclaje pero tan arraigado en la cultura que hasta los camiones de basura anuncian que vienen tocando música clásica. La historia de Taiwán es la prueba de que un cambio radical y positivo es totalmente posible. Este gráfico nos enseña algo fundamental. No se puede generalizar. Dentro de cada región del mundo, sea América Latina, Asia o donde sea, hay países que lo hacen muy bien y otros que no tanto. Esto nos dice que aunque el problema es global, las soluciones más efectivas casi siempre vienen de lo local. Bien, ahora sí tenemos que hablar del desafío que probablemente define nuestra era, la encrucijada climática. Para darnos una idea de la urgencia, empecemos con una cifra que de verdad impacta: 1.200 millones de personas. Esa es la cantidad de refugiados climáticos que podríamos tener para mediados de siglo si no hacemos un cambio drástico, pero ya. Pero bueno, ¿quién tiene la responsabilidad de actuar? Este gráfico complica un poco la respuesta, porque no muestra las emisiones de hoy, sino las históricas, las acumuladas. Y ahí se ve que Estados Unidos y Europa son responsables de una parte enorme del carbono que ya está en la atmósfera. Esto pone sobre la mesa el concepto de responsabilidad histórica. El progreso que llevamos hasta ahora tiene dos caras. Por un lado, hay 60 países, la mayoría en el occidente global, que ya están bajando sus emisiones. Bien, pero por el otro, 128 naciones, o sea, la gran mayoría del mundo, siguen aumentándolas. La conclusión es muy clara. El esfuerzo global, hasta hoy, no es suficiente. El clima es importantísimo, sí, pero no es el único reto. La forma en que manejamos nuestros ecosistemas, desde los campos de cultivo hasta los océanos, es igual de vital. Pensemos un momento en la agricultura. Ocupa casi la mitad de la tierra habitable del planeta. O sea, alimentar a toda la humanidad tiene una huella ecológica gigantesca. Esto nos obliga a buscar, sí o sí, formas mucho más inteligentes de producir comida. Y para entender lo complejo que es esto, el reporte usa métricas como el SNMI, que suena súper técnico, ¿verdad? Pero la idea es un dilema. ¿Cómo usamos fertilizantes para tener más comida y alimentar al mundo, pero sin contaminar nuestros ríos y lagos? Es encontrar un equilibrio increíblemente delicado. Ahora, pasemos al plástico. Y aquí, a pesar de que hablamos mucho del tema, las cifras son para alarmarse.
A nivel mundial, solo se recicla un 9% del plástico. ¿Y el resto? Bueno, más del 70% termina en vertederos, o peor, contaminando el medio ambiente. Y esto ya dejó de ser un problema solo para el planeta. El reporte de Yale lo deja clarísimo. Es una amenaza directa a nuestra salud. Esos plásticos se rompen en pedacitos, en microplásticos, que ya están entrando a nuestros cuerpos, y la ciencia ya los empieza a relacionar con un mayor riesgo de infartos y otras enfermedades graves. Y con esto llegamos a la parte final. Vamos a conectar todos los puntos, el medio ambiente y el futuro de la economía mundial. ¿A dónde vamos y qué significa esto para el planeta? Esta tabla es quizá la más importante de todo este análisis. A la izquierda, las 5 economías que se proyecta serán las más grandes en 2026, a la derecha su calificación ambiental, y lo que vemos es una desconexión que de verdad preocupa. 3 de las 4 principales potencias económicas del futuro, Estados Unidos, China e India, tienen un desempeño ambiental de mediocre a malo. El crecimiento económico del futuro está en manos de países que hoy tienen retos de sostenibilidad enorme. Esto nos deja con 4 ideas clave. Primero, el dinero ayuda, pero no compra un buen desempeño ambiental. Las buenas políticas, sí. Segundo, para hablar de acción climática hay que hablar de responsabilidad histórica. Tercero, casos como el de Taiwán nos demuestran que los cambios radicales y rápidos son posibles. Y cuarto, el punto más crítico. El futuro de la economía mundial depende de que sus nuevos líderes se tomen en serio la sostenibilidad. Y todo esto nos deja con una última pregunta para reflexionar. En este siglo XXI, mientras el poder económico cambia de manos, ¿será que la verdadera medida de una superpotencia ya no será solo su economía, sino su capacidad de liderar al mundo hacia un futuro sostenible? La respuesta a esa pregunta va a definir el planeta que dejemos.